Y la siguiente información tiene que ver con el ámbito político de nuestro país. La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, va ganando en distritos en la República Argentina. Y hubo novedades importantes con respecto a la provincia del Chaco en la jornada de este día viernes. Próximo a ser partido nacional, ya la Libertad Avanza, el movimiento busca establecerse con una fuerza política nacional. Hoy ya en 6 distritos. El Partido de la Libertad Avanza, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei y su hermana Karina, han dado un paso clave en su proceso de consolidación política a nivel nacional de cara a las próximas elecciones. Esta semana el espacio se constituyó oficialmente como partido en la provincia del Chaco, sumándose a los distritos de La Rioja, Salta, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Con esto la agrupación cumple el mínimo de 6 jurisdicciones necesarios para solicitar el estatus de partido nacional. La doctora Zunilda Nirenberger, titular del Juzgado Federal número 1 de Resistencia, anunció que la formación política quedó legalmente establecida en la provincia del Chaco. A partir de ahora, la Libertad Avanza cuenta con autonomía jurídica y política en esta región, lo que le permitirá continuar con su proceso de afiliación y preparación para las próximas elecciones. Este avance incluye el cambio de nombre del anterior partido, Sociedad Organizada e Independiente, que fue la base del proyecto libertario en las últimas elecciones aquí en la provincia del Chaco y también a nivel nacional. Reiteramos entonces, la Libertad Avanza ya consolidado en el distrito Chaco como partido y se prepara entonces para consolidarse a nivel nacional con este mínimo requisito. Para conocer un poco más de detalles y hablar un poco del impacto político que tiene esto para las próximas elecciones del año 2025, estamos en comunicación de videollamada con el analista político Alberto Medina Méndez. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos de la provincia del Chaco, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo como siempre y claro, por supuesto, analizar una noticia que tiene, digamos, por un lado un costado más jurídico, legal, y por otro lado un impacto político directo en lo que puede ser el proceso electoral del próximo año, no solamente en la provincia del Chaco, sino seguramente de cara a la elección nacional que se va a dar en todo el país, porque esto le habilita a esta fuerza política presentarse, al menos con este nombre, en todos los distritos de la República Argentina para que candidatos a legisladores nacionales, elección que, por cierto, tendrá una fecha particular, no necesariamente la misma que los distritos provinciales luego para sus renovaciones parlamentarias. Y esto, por supuesto, que es un dato que habrá que analizar en el contexto de que todavía falta más de un año para que ese proceso finalmente se concrete, ¿no? Estamos cerquitas de acercarnos a la fecha en la que quedará solamente un año para la elección y habrá que ver cómo se dan los acontecimientos políticos de aquí en adelante. Alberto, ¿esto es solamente un cambio de nombre o implica también un cambio dentro de la Libertad Avanza, digo, para las próximas elecciones? Hagamos un poquito de historia. La Libertad Avanza era una coalición de partidos. Es la marca que le permitió al presidente Javier Milei presentarse en la elección del año pasado, la presidencial, pero en realidad era de alguna manera el paraguas o la marca fantasía que aglutinaba a varios partidos políticos que le permitieron tener esto que ahora lo tiene con nombre propio. Es decir, hay un cambio de denominación de la coalición original a esto que ahora pasa a ser un partido político con identidad propia. Eso no significa, y esto es un dato para mí muy relevante, que sea el único partido político que finalmente conforme una alianza que probablemente tenga otros actores puertas adentro, pero sí le permite al presidente de la Nación, a sus seguidores, conformar un esquema de autonomía partidaria independiente de los partidos que originalmente le permitieron participar de las elecciones. Recordemos, Unión Celeste y Blanca, el Partido FE, el Partido Federal. Hubieron varios partidos, el Partido Demócrata, que permitieron y posibilitaron el vehículo electoral formal para que hoy el presidente Javier Milei haya conseguido un triunfo el año pasado. Ahora, por supuesto, esta configuración cambia, no solamente desde lo formal, sino también probablemente desde lo político, porque abre la puerta a que, ya constituido como partido, por un lado no tenga ninguna necesidad de conformar vínculo con los partidos que originalmente le permitieron presentarse a la elección. Claro. Podrían conservar esa alianza o no. Y también le permitiría, por cierto, configurar alianza con otros partidos. Alguien por ahí dice, quizás con el PRO, quizás con la Unión Cívica Radical, que son partidos que hoy están acompañando algunos de los proyectos de reformas en el Parlamento Nacional, aunque claro, siempre marcando sus diferencias y eventualmente sus discrepancias con algunos de estos proyectos, pero habrá que ver cómo se conforma ese mapa electoral del año que viene. Esta pata es una pata muy importante, sí, porque le permite al presidente de la Nación tener, de alguna forma,
autonomía política en los distritos en los que se va a presentar. Ahora, Alberto, mencionaste dos partidos de los cuales justo te iba a preguntar. Uno es la Unión Cívica Radical y el otro es el PRO, que acompañaron en su momento y mucho a la Libertad Avanza para que el presidente Javier Milei esté hoy en el sillón de Rivadavia. Y en este sentido, ya con partido consolidado propio, la Libertad Avanza, ¿pensás que esto va a tender a alejarse un poco de estos dos partidos o que, bueno, va a afianzar un poco más justamente este respaldo? Estamos en un proceso político muy particular, muy singular, ¿no? Porque no nos olvidemos que los partidos están en crisis y que cada uno de los partidos políticos en la República Argentina, me animaría a decirte casi todos, están pasando por un proceso bastante complejo de desgranamiento, ¿no? Cuando uno dice la Libertad Avanza, ya hay legisladores que estaban en el bloque ese que hoy ya no están. Sí. Cuando dice la Unión Cívica Radical, uno tendría que evaluar a qué Unión Cívica Radical se refiere, porque los diputados nacionales y senadores nacionales de la Unión Cívica Radical han votado de diferente manera, no lo han hecho como un bloque monolítico, sino que han tenido discrepancias entre ellos a la hora de votar. Algo parecido sucedió con el veto presidencial en el PRO, inclusive con alguna pirotecnia discursiva entre los líderes principales de esa fuerza política. Le pasa al peronismo, hay que decirlo también, ¿no? También muchos legisladores nacionales del Partido Justicialista han votado acompañando la ley bases, han firmado el acuerdo del Pacto de Mayo en Tucumán en el mes de julio. Digo, todos los partidos políticos están pasando por un proceso de crisis y habrá que ver cómo llegan a la elección del año que viene, si con uniformidad de criterio o si esos debates internos después terminan configurando otra fuerza política. Por ejemplo, el PRO está discutiendo si se integra y se fusiona con la Libertad Avanza, o si va por separado, como un aliado, o inclusive fuera de la alianza oficialista. Falta mucho, te diría. Hay que ver si le dan los números a la Libertad Avanza como para separarse del resto e ir como partido solo en los diferentes distritos también, ¿no? Dependerá mucho de los candidatos. No nos olvidemos que estamos en un tiempo político en el que la gente vota más a personajes que a partidos, y esto ya quedó empíricamente demostrado en la elección del año pasado, y con lo cual hay un riesgo también muy potente de que los partidos políticos crean que es suficiente con la marca, que es suficiente con la estructura. Esto ya quedó de alguna manera un poco al desnudo en el año 2023. También habrá que ver si la Libertad Avanza, sin la figura de Javier Milei en la boleta, tiene suficiente potencia para de alguna manera arrastrar votos en la dirección del oficialismo. Eso quedará a la vista seguramente el año que viene, cuando tengamos la elección de medio tiempo, y ahí se desnude un poco la estrategia de cada partido y particularmente los candidatos, que también hay que decirlo, ¿no? Todavía no se visualizan con claridad candidatos a diputados nacionales, en el caso del Chaco a senadores nacionales, que uno pueda empezar a dirimir si tienen más o menos chances y cómo se van a configurar esas alianzas, ¿no? Claro, y si tienen más afinidad o no con la Libertad Avanza también, ¿no? Ahora, Alberto, ¿pensás o crees que van a ir ya por el resto de los distritos que faltan, por los 18 restantes, o ya consolidado el Partido Nacional, o las condiciones para dar el Partido Nacional se van a quedar ahí nomás? Entiendo que hay muchos distritos en los que el partido todavía no está oficialmente aprobado, pero ya están presentados los papeles para constituirlo, así como ha pasado en la provincia del Chaco. Entiendo que en muchos distritos eso ya ha ocurrido. Seguramente con el paso de las semanas y los meses habrán confirmaciones de esta naturaleza. ¿Corrientes cómo está con esto, Alberto? Entiendo que Corrientes también ha presentado toda la documentación para constituirse en partido de la Libertad Avanza en el distrito Corrientes, y seguramente en algún momento de las próximas semanas o meses habrá alguna confirmación oficial en esta dirección. Lo mismo ocurre con muchas provincias aquí de la región. Yo creo que no se detiene en estos 6 distritos, creo que esto va a seguir avanzando, y por supuesto que le va a poner mucha pimienta a la discusión política del año que viene, cuando tengan que configurar alianzas electorales. No nos olvidemos que esto también habilita en muchos casos a la posibilidad de elecciones provinciales, que probablemente no sean en la misma fecha que la elección nacional en muchos distritos, pero que por supuesto también le van a permitir a este partido político presentar candidatos locales en muchos distritos. Y hay que ver si en Corrientes el año que viene no presentan candidato a gobernador, porque hay que recordar que Corrientes el año que viene vota a gobernador por ahí en discrepancia, digamos, al resto de las provincias, y no se cortan solos, digamos, con un candidato a gobernador, apartándose de lo que es Eco más Cambiemos, ¿no? Por eso digo, habrá que ver cómo se da el proceso político en Corrientes. También Santiago del Estero elige gobernador el año que viene. Son 2 provincias que están dislocadas en términos de los tiempos políticos del resto de las provincias. Ahí se va a dar una batalla distinta, probablemente, pero también las elecciones de medio tiempo en muchas provincias son relevantes para ver si los gobiernos locales, muchos de ellos flamantes, consiguen eventualmente
una mayoría parlamentaria propia, o en los casos que ya la tienen, de consolidar esa mayoría para poder seguir gobernando localmente. Es decir, también allí la presencia de la Libertad Avanza podría ser de alguna manera un punto de inflexión. Habrá que ver si el gobierno nacional consigue trasladar la misma inercia que tiene en el ámbito nacional en las provincias. Recordemos que el año pasado algo de esto ya vimos en el aire, cuando Javier Milei tenía candidatos provinciales en muchos distritos que finalmente no conseguían buenas performances, y muchos imaginaban que eso significaba que después no le iba a ir bien en la elección nacional. Eso no pasó, claro. Confirmando esto de que los nombres son muy importantes, ¿no? Que no se trata solamente de una marca, de un partido, sino que se trata en todo caso de los dirigentes políticos, los líderes locales que son los referentes para de alguna manera arrastrar esta inercia electoral. Alberto, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, como siempre muy amable por todo el análisis. Hasta pronto. Un abrazo grande.